a la sociedad tan fluida en la que vivimos en estos tiempos y a la mediocridad rampante que en todas las generaciones lamentablemente ha gobernado nuestras sociedades, incluso ha empapado con ocasiones la vida de la Iglesia, el lenguaje de estos pasajes evangélicos, tanto la primera lectura de ayer del profeta Eliseo, la vocación que recibía del profeta Elías, como no digamos el pasaje evangélico que se vuelve a repetir esta mañana, debe resonar como un mensaje estridente. Y sin embargo, cuando uno lo piensa, el radicalismo evangélico no es simplemente otra cosa que tomarse el amor de Dios en serio. Porque quien no es capaz de amar con este radicalismo, en el fondo, es una persona que ha abdicado de lo que significa el amor. Dice que en aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Y aquí aparece, curiosamente, una persona que era ilustrada, una persona que estaba instruida, era un escriba, no era gente de la chusma, no era gente del montón, no era gente del populacho, que a lo mejor no tenía cosa mejor que hacer con sus vidas. No, esta era una persona asentada, una persona sensata probablemente, con educación, con los estudios que se tuvieran en aquellos tiempos, un escriba, y le dice algo sorprendente. Primero, rompe la dinámica de lo que es el verdadero discipulado. Le dice el escriba a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero si la vida cristiana no consiste en seguir a Jesús donde quiera que Él vaya, la vida cristiana consiste en responder a una llamada. ¿De cuándo el discípulo tomó la iniciativa? Por eso dirá en otro lugar Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. En otras palabras, no se es discípulo porque uno se apunta, o porque uno ve un anuncio, o porque responde a una campaña de reclutamiento, como muchas veces, incluso equivocadamente, hacemos en nuestra iglesia de hoy, en nuestra desesperación por encontrar más vocaciones. Para nada. Es Jesucristo el que sale al camino, y a veces llama al que no le apetece, al que no se lo espera, al que está con la cabeza en otras cosas, y Jesucristo irrumpe en la vida de esa persona. Este hombre, sin saber bien las consecuencias de su oferta, probablemente con una motivación noble y buena de su parte, le dice a Jesús esto: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, no invitándole, ni acogiéndole, ni animándole, mucho menos agradeciéndoselo. Se acercó un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, un elemento esencial del discipulado, del seguimiento de Cristo, de la secuela Christi, es el saber que uno, para hacerlo, tiene que seguir a su Maestro en las mismas coordenadas como Jesucristo está cumpliendo el plan del Padre, que es nacer en pobreza, vivir en pobreza y en absoluto despojo. La fantasía en la que vivimos muchísimos católicos, que creyéndonos que somos muy religiosos, estamos siendo discípulos de Jesús, es una completa contradicción. Hay muchas personas que pueden ser muy religiosas, que rezan mucho, que van a muchas actividades, que no faltan a la misa de los domingos, pero no han dado todavía el primer paso en el seguimiento de Cristo, porque el primer paso para seguir a Cristo es renunciar a los bienes materiales. Y sin renunciar a los bienes materiales, después la segunda renuncia es a los afectos. Es decir, mientras haya otra cosa en mi vida, en mi corazón, que ocupe el lugar de Jesucristo, no soy discípulo. La primera característica es: Cristo toma la iniciativa, no la tomamos nosotros. No somos voluntarios en la Iglesia, somos llamados, somos discípulos, somos convocados. Eso es la Iglesia, la eclesía, la convocatoria. Es Él quien llama, Él es el que elige. En segundo lugar, viene la respuesta. Y la respuesta implica esencialmente la renuncia, el dejarlo todo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado el tesoro escondido, hemos encontrado una perla de gran valor, y dice el Evangelio que el que la encuentra vende todo lo que tiene para comprar el terreno, que es Cristo mismo. No puedo tener a Cristo por el tesoro de mi vida en el centro de mi corazón si no he renunciado a mis bienes materiales. ¿En qué se nota? ¿En qué nota un buen director espiritual
que una persona va creciendo en la vida espiritual. La Iglesia Católica está llena de pésimos directores espirituales que continuamente están tranquilizando las conciencias de la gente que tiene muchos bienes de este mundo y nunca tienen el coraje esos directores espirituales, porque probablemente ellos son los primeros que no quieren renunciar a sus propios bienes, aunque sean 4 migajas y 4 chatarras de nada, y tranquilizan la conciencia de aquellos que se les acercan a la dirección espiritual. Mirad muy mucho, ¿cuántas veces no he citado esas palabras de San Juan de la Cruz? ¿En qué manos pongan sus ánimas? Porque como sea el director, así será el dirigido. Un director espiritual que a los 3 días de empezar la dirección espiritual no te plantea el tema de los bienes materiales, ya podéis estar buscando otro director espiritual porque ese no sirve. Porque el paso 1 de cuando Jesús se sube en la barca y le dice que no temas, vas a ser pescador de hombres, lo primero que hacen es dejar las redes y lo segundo, dejar a su padre y a sus empleados. Y se fueron con él, pero no se fueron con las redes. Quien está caminando detrás de Cristo con las redes y con la barca, todavía no ha empezado a ser discípulo. Es muy religioso, pero no tiene fe. Es muy religioso, tiene muchas prácticas religiosas, vive una vida devocional, pero es una vida que no tiene ningún impacto en la sociedad, no tiene ningún valor de testimonio, no ha renunciado a nada. Por eso los ricos no son discípulos de Jesucristo. Discípulos de Jesucristo son los que, renunciando a sus bienes materiales, por el encuentro con Cristo, sus vidas se han ido empobreciendo. Es una pregunta muy sencilla. Tú, desde que te encontraste con Cristo, vives una vida más pobre, más simple, más despojada, más generosa, renuncias a más gustos, a más lujos, a más caprichos, a más viajes, a más restaurantes, a más compras innecesarias. A ti los armarios se te van quedando cada vez más vacíos o se te van quedando cada vez más pequeños. Porque dice Jesús, si tú quieres seguirme, mira que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, no tiene nada. Tú vas a seguir a Jesús, que te dice que no tiene dónde reclinar la cabeza con todo lo que tú tienes, pero se te tenía que caer la cara de vergüenza. Aparece otro caso. Aparece el caso de otro que se le acerca. Otro discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Esto es al revés. Jesús llama a uno, pero enseguida aparece eso, los peros. La guillotina de la dirección espiritual, la guillotina de la santidad, la guillotina del radicalismo evangélico, la guillotina del discipulado es la palabra pero, también seguida de su hermana gemela es que. La vida cristiana se arruina con el pero y con el es que. Entonces, hay una prioridad. Déjame ir a enterrar a mi padre y a mi madre. Bueno, pues vosotros veréis cuáles son nuestras prioridades. No se trata de renunciar a la obra de misericordia de enterrar a tus padres. Significa que en tu corazón hay un es que no te deja seguir a Jesús. A mí, curiosamente, mucha gente me ha preguntado, pero hombre, si tu madre está tan mal, ¿cómo te fuiste a las misiones el 2 de junio? Total, has tenido que volver 3 semanas después. Pues porque era lo que Jesucristo quería de mí, lo que mi madre esperaba de mí, y mi madre nunca me dijo, ay, hijo, no te vayas, quédate que me estoy muriendo. No, tú vete a anunciar el reino de Dios. Y nunca lo olvidaré cuando a mi padre lo estaban operando en 1999 a vida o muerte, y yo estaba en República Dominicana con 20 voluntarios, y mi padre estaba en una clínica de Barcelona con mi madre y mis hermanos, y nunca se les ocurrió decir, ay, ¿por qué no te vienes? Mira que es que van a operar a tu padre a vida o muerte. No. Y cuando le preguntaron a mi madre con extraordinaria sabiduría cristiana, dijo, mi hijo está donde tiene que estar, cumpliendo la voluntad de Dios, con todos los voluntarios que tiene, evangelizando donde esté evangelizando. Y desde allí rezará. Ha sido una gran lección de fe que me dio mi madre en aquellos tiempos de mi vida misionera. Este enterrar a nuestros padres, que puede parecer así un poco dramático, se puede entender mucho más claramente con los chantajes emocionales, la cantidad de sacerdotes que conozco yo que han renunciado a su vida misionera, que se han cambiado a sus diócesis
por su papá y por su mamá. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que habíamos dejado a nuestro padre y a nuestra madre? La mayoría de estos sacerdotes tienen hermanos. Y muchas veces hemos usado, nosotros, los sacerdotes, que la culpa muchas veces no es de los padres, hemos usado a nuestros padres como excusa para llevar una vida más suave, para llevar una vida más casera, para estar pendientes. Que luego el caso que les habremos hecho, que los dejamos aparcados en las casas y nos dedicamos a evangelizar por las calles de Madrid, de Toledo, de Barcelona. Y eso es una vergüenza. Pero bueno, entonces si estuvieras en la clausura, ¿qué harías? ¿Te saldrías del monasterio para cuidar a tus padres? Entonces muchas veces, y luego no digamos cuando son los padres los que hacen el chantaje emocional a los hijos. Por eso algo que repito muchísimo y que os pido que lo penséis, como lo tengo que pensar yo cada mañana, es el chantaje emocional que hacen los padres a los hijos. Los padres muchas veces ejercen una verdadera idolatría sobre sus hijos. Y los hijos muchas veces podemos tener una idolatría sobre nuestros padres. Y que si el primer mandamiento, que si el cuarto mandamiento. ¿Pero qué cuarto mandamiento? Si nosotros estamos viviendo en una dimensión completamente diferente. Pues imaginaros si Jesús se pusiera a decir, mira, yo tengo que irme a la cruz, pero es que mi madre lo va a pasar tan mal. Bueno, y cuando deja a sus padres en el templo y se dedica a las cosas de Dios, pues parece que le da igual el sufrimiento de San José y la Santísima Virgen María. No, dejará al hombre a su padre y a su madre, tú vete a anunciar el reino de Dios. Y aparece un tercer ejemplo, que no nos vendría nada mal volver a reflexionarlo, que es cuando dice, otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir a enterrar a mis padres que ya hemos contemplado. Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Que ya las cosas del mundo se cuiden de las cosas del mundo. Tú sígueme. Ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es seguir. Y lo que no nos deja seguir a Jesús es el peso de nuestras riquezas, el peso de nuestros bienes materiales. Son como un lastre insoportable que no nos dejan dar ni medio paso al frente. No caigamos en la fantasía de creer que somos amigos de Jesús, buenos discípulos de Cristo, porque todos los días practicamos unas cuantas prácticas espirituales. Si tu cuenta del banco tiene cada vez más, si tus vacaciones son cada vez más divertidas, si esto es lo que estás inculcando a tus hijos, que se diviertan, que se diviertan, que se diviertan, que se diviertan, cuando las vacaciones son ahora que están empezando para hacer cosas por los demás. Y no hace falta irse a la Conchinchina. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a redescubrir qué es ser discípulo de Cristo, qué es ser amigo de Jesús. Que no nos dé miedo dejarnos despojar por los bienes materiales de este mundo, por amor de aquel que no le dio miedo despojarse incluso de la vida por amor a cada uno de nosotros.